Martes 18 de mayo de 2021. Estimados amigos, los herederos de la chusma inconsciente de Arturo Alessandri Palma han hablado. Y si somos honestos, su respuesta no debiera sorprendernos. Las señales ofrecidas a destajo por el entorno eran suficientemente claras y no fueron comprendidas ni menos aceptadas por una clase política ciega en su ambición y sorda ante los llamados desesperados de quienes veíamos en dichas señales el grave peligro que acechaba a la democracia. Los abusos de poder, la ignorancia, la liviandad legislativa, la corrupción endémica y los enjuagues bajo la mesa, entre tantas delicatessen ofrecidas por la politiquería nacional, ya no podían dar para más. Y así ha quedado demostrado con un resultado de las elecciones que confirma el daño causado por la peor clase política de nuestra historia y el repudio transversal que ella provoca. Nada puede ser más amenazante para la democracia que la dispersión de los votos en iniciativas insólitas y en posicionar, como estos lo hicieron, a las fuerzas disociadoras, instalándolas en cargos claves desde donde profundizarán el quiebre de nuestra sociedad. La pérdida de confianza en quienes habían sido elegidos para representar los intereses de la ciudadanía ha sido una vez más ratificada por la miserable votación alcanzada por los partidos tradicionales. Todos, salvo el Partido Comunista y sus ahijados del Frente Amplio, que valiéndose de una serie de disfraces, como la lista del pueblo y los pueblos originarios, pudieron aumentar significativamente sus posibilidades de conquistar el poder. ¿Las razones para ello? Muy simple. A diferencia de sus contrincantes, ellos contaban con ideas claras, un objetivo y un plan estratégico, que en el caso de los comunistas han mantenido sin variaciones durante decenios, trabajando como hormigas de otoño para engañar, manipular e inducir a los incautos, fomentando una nueva versión de la lucha de clases y sembrando odiosidad hacia todo lo establecido. De este modo, han logrado poner de rodillas al resto de la escena política, venciendo a la derecha y a la centroizquierda en las urnas y augurando un triste futuro para la política chilena. Tras abrirse el telón de esta tragedia griega y junto con la elaboración del reglamento de la convención, veremos en su primer acto el intento de anular la restricción de los 2/3, reemplazándolos por una simple mayoría. En el segundo acto, buscarán el premio mayor, tratando de transformar la convención en una Asamblea Nacional Constituyente con amplios poderes refundacionales. No es posible que a estas alturas aún haya quienes no entiendan que esta es la única razón para que las fuerzas que encabezaron la insurrección de octubre del 2019 hayan entrado al juego que les interpuso la clase política con el plebiscito. Los pasos a dar están perfectamente planeados. Y si los objetivos de cambio que mencionamos no son conseguidos, seremos testigos del rodeo a los convencionales anunciado a viva voz por el Partido Comunista. La violencia física se sumará a la que se ejerce a través de las redes, presionando a los más débiles hasta conseguir su propósito o provocar el caos que precederá a la rebelión generalizada con la que no dejarán escapar a su presa. Son demasiados años tras ella como para desperdiciar la oportunidad que se les presenta. Las causas de que nos encontremos asistiendo a un escenario surrealista, inimaginado hasta hace apenas un par de años, podrán ser atribuidas a múltiples y variadas razones, pero desde la perspectiva ciudadana, es evidente que en ellas predomina la responsabilidad del gobierno, la que proviene de la derecha y de la centroizquierda o de ambos sectores y la que corresponde a la sociedad en su conjunto. Comenzando por el gobierno, no cabe duda que el principal culpable de lo ocurrido es Sebastián Piñera, cuyos errores no forzados, su carencia de empatía y su estilo de liderazgo apatronado, mezquino y carente de toda sensibilidad han cavado la tumba para la derecha, sin ofrecer la esperable conducción y guía de quien ocupa la primera magistratura del Estado. Se desaprovechó así
el tremendo poder que otorga la moneda y el manejo de las finanzas públicas, cometiendo equivocaciones que la sociedad asigna al personalismo excluyente de Piñera, quien acostumbra a prescindir de sus asesores y concentrar las decisiones en su inspiración divina, aislándose de la realidad tras un ego estimulado por una corte de sumisos y serviles funcionarios de gobierno que han sido incapaces de inducirlo a razonar como equipo y a aprovechar la experiencia ajena. Paralelamente, los papelones del mandatario lo han transformado en el hazmerreír de las redes, culminando este fin de semana con su torpe lamida del voto en vez de usar la estampilla autoadhesiva. Carente de cualquier grado de empatía y sin comprender que con ello aumenta el rechazo hacia su persona, ha seguido porfiando en ser protagonista de cada acto de gobierno, por secundario que éste sea, prostituyendo en extremo la dignidad tradicional del cargo de presidente de la República. Sin convicciones ideológicas, ni siquiera aquellas que ofrecía como candidato, sus acciones han sido tardías e inapropiadas, refugiándose apenas en una oportuna gestión por las vacunas, cuyo origen huele a ropaje ajeno. Como hemos venido diciendo desde noviembre de 2019, la permanencia de Piñera en el poder ha sido más dañina para Chile que si la centroizquierda se hubiera tenido que hacer cargo de la administración del Estado y de los problemas que lo aquejan, liberando a la derecha de la pesada mochila que el mandatario representa. Pero las cúpulas partidistas de Chile Vamos no supieron leer las múltiples señales que los indicaban como el salvavidas de concreto que acabaría hundiéndolos. Se confirma con el resultado de las elecciones que nada puede ser peor que un mal líder o aquel que se desconecta de los intereses de quienes dirige. Si el gobierno fue incapaz de liderar, el mal se contagió a los partidos del oficialismo, donde las egolatrías se multiplicaron como callampas, surgiendo jefes de partido y candidatos presidenciales por todos lados. Así, entre gallos y medianoche nos encontramos con 5 o 6 posibles precandidatos de centro derecha y derecha, de los cuales surgirá probablemente quien porta el estandarte del repudio de su sector, inflado artificialmente en las encuestas por quienes lo desean en la pista sabiendo que les será más fácil derrotarlo. Es el alcalde camaleónico o el travestista de Las Condes, como se le conoce por sus vueltas de chaqueta, quien concita el mayor rechazo en los electores del sector derechista o libertario, digan lo que digan las encuestas, las cuales son el medio a través del cual la izquierda, hábilmente por supuesto, ha inflado artificialmente la intención de voto, esperando que los electores lo lleven al matadero para faenarlo fácilmente. Están conscientes de que quienes vivieron la desilusión de haber votado por un mal menor como Piñera no volverán a cometer el mismo error, llevando al fracaso el proyecto populista de Lavín y dejando por el suelo los resultados de las consultas de opinión, que como hemos visto, no anduvieron ni por las tapas una vez más. Si la derecha sigue creyendo en ellas y porfía en mantener a Lavín, podemos imaginar a Jadwe o a cualquier otro pastel entrando a la moneda con honores. Los demás candidatos, mejor ni nombrarlos, salvo aquel que es acusado de ser de extrema derecha y que tiene la oportunidad de recobrar el ímpetu inicial, recuperando la fuerza y la mística y alejándose del pernicioso estado de lo políticamente correcto. Esa condición que caracteriza a la despreciada clase política y que marca la diferencia fundamental con una extrema izquierda que, aunque no nos guste decirlo, está dotada del coraje agresivo y avasallador que utiliza para imponer sus puntos de vista frente a la derechita cobarde tradicional. De aquí nace el gravísimo problema de la derecha chilena que deberá superar José Antonio Kast si quiere conseguir su objetivo. Superando la falta de valentía de la decadente derecha actual, su obsecuencia indignante que dejó impunes a miles de casos de corrupción de sus antecesores, que mantuvo en su puesto a los operadores políticos de la izquierda en la administración pública, que no fue capaz de denunciar y perseguir sin pausa a la corrupción de la izquierda, y que no supo impedir, y peor aún, que se hizo cómplice de las violaciones a la Constitución. La centroizquierda, por su parte, cargará con la culpa de haber caído en el juego de los más extremos, renunciando a su propio legado y a los logros conseguidos
durante los 20 años de gobierno como Concertación. Un éxito logrado en gran parte por haber mantenido el modelo económico entregado por los militares. Pero las sirenas cantaron en sus oídos, haciéndolos demoler poco a poco cada una de las fortalezas que les permitieron triunfar y administrar el país en buena forma. Sería la corrupción desatada por la ambición de querer más lo que los llevaría al desastre, al instalar en el poder a una Bachelet de mediocre capacidad y enrojecido fanatismo ideológico, siendo anulados en forma creciente por quienes los hundieron en el fango de la vergüenza, haciéndolos desconocer sus propios méritos. Hoy, reducida en forma dramática, la centroizquierda ha sido ampliamente superada por una extrema izquierda que, liderada por los comunistas, les pasará por encima la misma aplanadora que pasarán por sobre la derecha. Pero han sido los cambios a la institucionalidad que majaderamente hemos denunciado durante el año y medio de estos comentarios y que son de responsabilidad de ambos sectores, derecha y centroizquierda, los que han causado un daño irreversible al país que teníamos, farreándose con ello los avances que transformaron positivamente la vida de todos los sectores sociales, en especial de los menos favorecidos. Gracias a la insidia de comunistas y frente amplistas, que pese a haber llegado tarde al reparto, dan muestras de una peligrosa vitalidad, una centroizquierda resentida e influenciable se sumaría a la derecha para acabar con las barreras que aseguraban la estabilidad política y, superando cualquier razonamiento o visión de Estado, abrirían las puertas a una nueva aventura revolucionaria, estimulada por un populismo irresponsable. Hoy tenemos a ambos sectores acorralados en su redil, mientras en su exterior se pasea un coro de ufanas fieras disfrutando su momento de gloria. La consecuencia de la inconsecuencia de la clase política tradicional se refleja perfectamente en la apatía electoral, al haber concurrido a votar apenas un 43% del padrón. Ello indica una irresponsabilidad que ojalá no se transforme en futuras lágrimas y en desgarradores pedidos de auxilio a los militares, que esta vez no los escucharán. La ceguera irresponsable de quienes no fueron a votar será recordada como una de las causas del desastre, demostrando la decadencia de nuestra sociedad que se hace merecedora de aprender a través del dolor por ser incapaz de usar la razón. Ignorancia cívica que los comunistas han sabido estimular y cuyos efectos la derecha no fue capaz de dimensionar, manteniendo las distorsiones en los programas escolares hábilmente explotadas por una masa docente debidamente dominada por la izquierda. De este modo, las esperanzas de que tras la redacción de una constitución aberrante, un plebiscito de salida puede impedir su implantación, corren el riesgo de quedar solo en eso, en una esperanza fallida. Los lamentos del gobierno y de las cúpulas partidarias de derecha y centroizquierda solo sirven para profundizar la bronca que han despertado en la sociedad, haciendo pedirles a gritos que se vayan y no regresen. El estigma por el daño causado los perseguirá de por vida, sin que en este caso vaya a tener validez esa idea loca de los políticos que creen que la memoria de los pueblos es frágil y de corta duración. La sociedad entera, moros y cristianos, esperan que junto con Piñera se vayan de una vez a freír monos a otra parte, porque aquí nadie los quiere, salvo para que paguen por lo que han hecho. Soy Patricio Quilot.